muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la librería Tercios Viejos, proyecto Tercios Viejos. Yo, el burro delante para que no se espante. Me presento yo primero y luego presento a Germán. Yo soy José Alberto, soy uno de los 4 socios. Cuento siempre la misma historia, pero como hoy veo que hay alguna cara nueva, pues lo cuento lo más rápido posible. Somos 4 socios. Esta librería, que a mí no me gusta llamarlo librería porque hacemos bastantes más cosas que vender libros. Hoy presentamos el libro del ataque británico a Ferrol de Germán. Pero bueno, hacemos charlas, conferencias y hasta que nos dejó la pandemia, pues estábamos presentes en cualquier tipo de evento que tuviera cabida dentro del el entorno de la historia militar. Entonces, pues bueno, por ejemplo, pues aquí, si os gusta este tema, hay 2 veces al año en la casa de campo se hacía, y digo que se hacía porque obviamente se ha anulado, no solo militaria, que pues de todo un poco. Nosotros estamos ahí, éramos los que vendíamos los libros. A nivel institucional, pues el año pasado estuvimos en los premios Ejército, o sea, ¿no? Pues hay de escultura, pintura, pues bueno, pues estuvimos en el cuartel general del Ejército. Jornadas de puertas abiertas en el Goloso, pues hemos estado también ahí. O sea, estamos abiertos a cualquier tipo de eventos de este tipo. Haciendo un poco de propaganda de un libro que tenemos arriba. Ayer estuvimos en el Casino de Madrid con la ministra de Defensa y con Augusto Ferrer Dalmau, que es el señor que pinta estas cosas tan bonitas aquí detrás y que es otro de los socios. El otro socio, Rafael Rodrigo, que es licenciado en Geografía y Historia y doctor en Historia contemporánea y tal. Y bueno, y el otro socio es precisamente el editor del libro de Germán, que es Lucas Molina Franco, que es el dueño de Galán Book, que es una de las 4 editoriales de historia militar que hay en España, que se llaman a saber, así un poco os digo cuál es este mini sector de mucha gente que dice de frikis, pero luego tiene más profundidad de lo que parece. Estaría Despertaferro, Galán, como he dicho, HRM y Almena. Prácticamente, hombre, luego hay libros generalistas, o sea, Espasa, la esfera de los libros, pues te editan cosas especializadas, hay esas 4. ¿Vale? Entonces, esto es lo que es Tercios Viejos, que a mí me gusta más decirlo, proyecto Tercios Viejos. Vamos a entrar en el tema del ataque británico a Ferrol. Yo lo que puedo decir de Germán, que no nos conocíamos hasta hoy, no puedo decir, joder, Germán, ¿cuánto tiempo sin vernos? Pues no nos conocíamos. Sin embargo, Germán es una persona, vamos a decir, de reconocido prestigio, porque hay gente de este mundillo que lo conoce. Has escrito un montón de obras, libros y ya está. Bueno, y está relacionado con este mundo, ¿vale? Yo, obviamente, cuando hago una presentación es institucional y mucho menos me voy a atrever a hablar del libro, porque si no, esto no os lo compraréis y no os lo firmaría luego, porque aquí, en el fondo, lo que se trata, con pandemia, sin pandemia, con máscara o sin máscara, que veo que estáis todos muy bien colocados con máscara y guardando la distancia, es para vender libros, ¿vale? Entonces, el ataque británico a Ferrol, además, es un hecho que es absolutamente desconocido. Quizás a lo mejor, Germán nos lo explicará, el hecho de que Lucas sea gallego de pro hace más fácil editar pues temas muy específicos, vamos a decir, de la historia de Galicia. Además, yo creo que es más fácil a lo mejor acceder a fuentes primarias, vamos a decirlo, ¿vale? Esto se engloba en lo que es por todos conocido. Estamos a principios del siglo XIX y la gente conoce el antes y el después de este hecho. Pues aquel que lo conozca mucho, pues conoce 3 años antes, en 1797, el ataque fallido de Nelson a las islas, a Tenerife, la batalla de San Vicente de Naval, y posteriormente pues está lo que todos conocemos, porque este es un hecho que te junta las dos cosas, o sea, batalla naval y batalla terrestre. Posteriormente está la batalla de Trafalgar, ¿vale? Que todo sea hecha de paso. Yo este verano, o sea, las pocas semanas que he tenido de vacaciones, con mi mujer y yo yo me he llevado la mayor desilusión de mi vida. Esto en otros países no pasa. Estuvimos por la zona de Kent y fuimos al cabo de Trafalgar. O sea, no hay nada que recuerde, no hay absolutamente nada. Aquello es no iba a decir lo que había pues un descampado, vamos, o sea, que la gente para arriba, para abajo, una playa que no está nada cuidada, o sea, no está bufado, no hay nada, ¿no?
Pero bueno, en la historia de España todo esto es conocido. Pero sin embargo, el ataque británico a Ferrol, de lo que nos viene hablado hoy Germán, pues es algo desconocido. O sea, yo obviamente pues algo sabía, pero no, vamos. Te reconozco que el libro me lo he ojeado así un poco por encima, pues está calentito, vamos a decir, recién sacado de imprenta. Entonces, pues bueno, el formato de Tercios Viejos es siempre el mismo. Germán nos va a explicar, tenemos aquí una pequeña presentación y luego al final, oye, pues cuando Germán haya decidido que has acabado con eso, veas que la gente ya está empezando a dormir, sí. Pues luego sí preguntas lo que es lo que digo siempre. A veces es bastante interesante el interactuar con los presentes. Lo dicho, muchísimas gracias por venir, más en la situación que estamos de pandemia, pero como digo yo, oye, yo creo que más o menos, o sea, si estáis quietecitos no va a pasar nada. Y dicho lo dicho, me voy a poner la mascarilla y todo tuyo. Ahora te bajamos la... Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José Alberto por haber pues facilitado que podamos presentar el libro en las condiciones en las que estamos, ¿no? Y gracias también por haber venido. Me he reencontrado con muchos amigos que hacía mucho tiempo que no los veía, desde más de un año, porque yo tuve un intermedio entre este libro, me tuve que pasé por Mali unos meses y, vamos, he tenido también mis aventuras, ¿no? Y ha sido también probablemente provocado por el tema de la situación del COVID que ha habido, que hemos estado todos encerrados en casa, pues hemos aprovechado para proyectos que quedaban así por concluir, pues he aprovechado para sacar adelante el libro, que ha sido una de las cosas, pues bueno, que nada más llegar de Mali, pues ya me encargué y lo liquidamos rapidísimo. Voy a hablar brevemente, a lo mejor 20 minutillos, explicando un poquito de qué se trata el libro, cómo surgió, y ya luego sí que me interesa un poquito también si hay alguien que hacer preguntas y entrar más en detalle. Yo el libro lo escribí hace 4 o 5 meses, reconozco que me lo he tenido que volver a leer un poquito por si alguien quiere hacer alguna pregunta insidiosa y no me acuerdo, porque el otro día me entrevistaron también de ABC y me preguntaban cosas, luego publican lo que les da la gana, ¿no? Como que publicaron que el Ferrol era 5 veces más grande que el Arsenal de Southampton, y digo, yo que el libro diría que puse 2, pero bueno, él dijo 5, es igual. Menos mal que es periodistas y eso no lo lee nadie. Cuando lo leen ya se olvida y yo lo he dicho nada de eso, pero lo pone. Y como dice el autor, entre comillas, no digo madre mía. Bueno, en definitiva, este proyecto surgió, como ha dicho muy bien José Alberto, de Lucas Molina, que tiene la editorial Galambús en Valladolid, con la que yo he trabajado mucho. De hecho, estos paneles que me he reencontrado, es la primera vez que yo vengo también a esta librería. Y cuando he bajado aquí abajo a ver la sala, me encuentro con estos paneles que los escribí yo y los diseñé yo en mi ordenador. Y me los he encontrado aquí. Fue de una exposición que se hizo del Camino Español, que la llevamos a Madrid, la llevamos a Estrasburgo, la llevamos a Bruselas, a Breda y terminó en Barcelona. Y ahora me la he encontrado aquí y digo, mira, mejor que estén tiradas en otro sitio, pues por lo menos está aquí colocado, ¿no? Y me ha sorprendido verlo. Esto también fue trabajo parte con Lucas, hace 4 o 5 años. Y él se quedaba siempre, como él nació en Ferrol, pues decía, Germán, a ver si un día hacemos un trabajo del ataque, el famoso combate de Brión, batalla de Brión, el desembarco británico allí en el Ferrol. Yo, aunque he estudiado el siglo XVIII, pues lógicamente este era un episodio pues marginal dentro de la historia de España, porque tampoco es que estemos hablando aquí de una batalla muy importante, ¿no? Pero bueno, sí que la conocía de oídas, igual que el ataque de Tenerife, y más o menos los que somos un poco frikis de la historia, pues conocemos más o menos estos episodios, ¿no? Entonces, lo primero que hice cuando él me lo propuso, pues bueno, ir pensando un poquito cómo lo iba a enfocar, porque se ha escrito del asunto, sobre todo cuando fue el 200 aniversario, en el año 2000, hubo varios libros, más o menos he leído toda la biografía que se ha escrito, y nosotros lo que queríamos aportar pues era un libro pues relativamente pues sencillo de leer, bastante muy bien, creo yo, ilustrado, con los cuadros de Ferrer Dalmau, con mapas, con una serie de cosas que le da el libro, pues que ya digo, de una más fácil lectura. Lo primero que hice, como todo buen historiador que se precie, pues es aparecer por allí por Ferrol, porque no había estado en mi vida en Ferrol. Entonces me subí al Monte Ventoso y ahí detrás de mi cabeza, aquí estaba un poquito más gordo porque todavía no había adelgazado de mi distancia maliense, y se ve justo la playa de Doniños y en la laguna de Doniños, que justo detrás mío, ya lo ven aquí, la laguna, la playa de Sanjurjo, que es donde realmente se efectúa el desembarco. A mí me gusta mucho, si tengo la posibilidad, antes de escribir, o mientras voy leyendo, ilustrándome de lo que esté pasando allí, pues oye, ir a verlo con mis propios ojos, porque había muchas cosas que ver, ¿no? Porque cuando uno lee el episodio,
Claro, dices, pero bueno, tan difícil era esto, tan realmente, el desembarco, claro, aquí desembarcan 11.000 hombres. Iban con barcos de aquella época de vela, ¿no? Es decir, navíos de línea, fragatas, es decir, y luego ves también el tema de la bahía, es decir, es interesante verlo, ver los castillos, la fortaleza, la configuración de la bahía, todo eso hay que verlo para luego poder escribirlo. Seguramente se podría escribir el libro. Los británicos escriben esto sin haberlo visto y seguro que lo hacen mejor que yo, seguro. Pero bueno, lo normal es ir a verlo. A la hora de enfocar el libro, yo quería aportar, a ver qué puedo aportar. Porque no voy a hacer nada más copiar lo que otros han dicho y ponerlo de otra manera, que es uno del arte que tiene el historiador, ¿no? Entonces, hay que intentar aportar, sobre todo meterlo dentro de un contexto. Estas historias locales son rápidamente presa del localismo. Entonces ahí parece que ellos estaban solos, ellos hicieron todo, allí no había nadie, normalmente siempre parece que es el pueblo, todo el pueblo fue el que defendió, no había ningún militar. Y dicen, madre mía, ¿cómo sale esto? ¿No? Y luego, por supuesto, las cifras van aumentando por un lado, van disminuyendo por otro, los muertos por un sitio, por otro. Al final es un lío, y cuando lees muchas cosas, pues dices, bueno, vamos a intentar poner orden en todo este maremágnum de noticias que tenemos, intentando buscar las fuentes más fiables para sacar, o las fuentes oficiales. Claro, estamos en una pandemia que hoy día no sabemos la gente que ha muerto en España, pues imagínate saber los que murieron ahí en Brión en 1800. Tenemos las cifras oficiales, otra cosa es lo que realmente fue allí, ¿no? Primero, como historiador del siglo XVIII, pues había que explicar qué hacíamos luchando contra los ingleses, ¿no? Contra los británicos. Claro. Entonces hay que explicar unos antecedentes, pues explicar cómo en la guerra de sucesión efectivamente nosotros perdimos en Utrecht, pues perdimos Gibraltar, perdimos Menorca, cómo durante todo el siglo ellos ganaron, por cierto, el comercio, la trata de negros y más un navío de permiso para llevar a América. Es decir, ellos siempre pretendían romper el bloqueo comercial que teníamos con América, ¿no? Y eso era la causa fundamental de nuestro enfrentamiento permanente con ellos. Es decir, durante todo el siglo ellos iban haciendo su contrabando, normalmente favorecido porque nuestras élites en América, pues oye, les interesaba comprar más los paños ingleses, que eran mucho más baratos que los españoles que mandamos para allá y de mejor calidad. Entonces el tráfico, el contrabando, pues se sabía que había contrabando y se intentaba atajar de alguna manera, y en algunos momentos llegaba a límites ya totalmente intolerables, como cuando ellos desembarcaban en Campeche para recoger evidentemente el palo, poniendo asentamientos completamente ilegales en la costa de los Mosquitos. Es decir, era una cosa, la arrogancia de un poder naval que en ese momento era indiscutiblemente británico. El mar Atlántico, el océano Atlántico era completamente británico, si ellos querían, y a nosotros no nos quedó más remedio, y eso ya lo vieron los gobernantes del momento, empezando por Patiño y el Marqués de la Ensenada, pues que España tenía que recuperar el poder naval, porque nosotros tenemos un imperio ultramarino. Y aparte de haber luchado por la península y por lo que teníamos en Europa, que lo perdimos todo en la guerra de sucesión, como bien saben, pues había que defender todas nuestras colonias, ¿no? Todos nuestros territorios. Entonces, el rearme de la Marina vino unido también, lógicamente, con una relocalización de los departamentos marítimos, que fue cuando el Ferrol se convirtió, bueno, vamos a colocar aquí el departamento del norte, un pueblecillo pues que era pequeñito, con pocos habitantes, pues se convirtió en la gran base naval. Empezó a crecer enormemente, un montón de operarios tuvieron que ir allí para trabajar en la maestranza, en el arsenal, luego en el astillero, y se convirtió en una ciudad pues importante a lo largo del siglo XVIII. Con respecto ya saben que los arsenales en la península eran, para el departamento norte estaba Ferrol, Cartagena para el Mediterráneo, Cádiz para el Atlántico Sur, ¿no? Entonces, realmente el Ferrol, yo creo que si analizamos los tres departamentos marítimos, las tres estaciones navales, creo que el Ferrol realmente fue el más impresionante y además en números fue el que construyó más barcos a lo largo del siglo XVIII. Construyó más barcos su astillero. El único astillero que él supera fue el astillero de La Habana, que ya saben que también tuvo una actividad muy larga a lo largo de todo el siglo. Hace unos meses estuve con mi amigo Rafa Palacio, que está aquí también, gran historiador también del Cantábrico, en Noja, hablando del ataque a La Habana en 1762. Fijémonos cómo los británicos aprovechan todo conflicto para intentar atacar lo que ellos consideran que son los puntos estratégicos de la monarquía española, por La Habana o Cartagena de Indias, que también era donde la flota paraba primero antes de meterse hacia México para volver por La Habana. Es decir, intentaban atacar los puntos y Ferrol fue uno más. Cuando en 1762 la expedición británica, después de
2 o 3 meses ahí sitiando, un mes y pico, me parece que tardó, 40 y pico días tardó el castillo en caer. Nosotros recordamos la pérdida de La Habana, con la destrucción de la flota que había dentro y con la quema del arsenal que hicieron los británicos. Estuvieron ahí menos de un año, pero destruyeron todo lo que habíamos construido allí a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es decir, para ellos es un episodio muy importante para su historia, porque consiguieron realmente destruir el mejor establecimiento que tenía España en América. Nosotros lo recordamos pues para llorar, ay, qué inútiles que éramos, lo de siempre, nuestra sempiterna pues pena de que no valíamos para nada, parecía siempre, cuando realmente, si analizas bien el acontecimiento, te das cuenta de que estuvieron a punto de fracasar, como fracasaron en Cartagena, India, cuando estaba Blas de Lezo, ¿no? Es decir, que la historia, cuando pasan los años y hay que hablar de la historia, recordamos los acontecimientos, dependiendo si ha pasado, solo recordamos si hemos hecho una cosa. Los españoles fundamentalmente cuando fracasamos, eso lo recordamos mucho. Cuando la cosa no sale bien, lo recordamos menos. Y Ferrol fue una de las ocasiones que la cosa salió bien. La cosa podría haber salido muy mal también. Pueden haber desembarcado los británicos, podían haber destruido el arsenal, habernos quemado allí los barcos que teníamos del Departamento Norte, que eran 5 navíos de línea, más una serie de fragatas, lo podían haber destruido, podían haber saqueado todo, se podían haber largado, y ellos lo recordarían muy bien. Nosotros seguramente lo recordaríamos más que esta victoria. Voy a pasar rápidamente unas imágenes. Aquí vemos estos cuadros de Augusto, que yo he tenido la ocasión también de hacer muchas exposiciones suyas en Barcelona, en Zaragoza, en Alicante, en Valladolid. Pues la verdad que es asombroso este hombre como trabaja las marinas, ¿no? Yo sé que él, antes de dedicarse a la pintura militar, pues hacía marinas en Barcelona, era de la escuela paisajista que dicen allí en Cataluña, de Olot. Y bueno, él pintaba muy bien el paisaje, pintaba muy bien las marinas, luego se dedicó a pintar un poquito también las ciudades, como hace aquí López. Y bueno, pero la verdad que cuando ves estos cuadros dices, parece mentira como hace bien el mar y todo, ¿no? Y estos barcos con tanto detalle. Aquí vemos una de las escenas pues que se repitió durante todo el siglo, ¿no? Por las típicas luchas en el mar entre británicos y españoles, ¿no? Con respecto al que serán eternas, excepto en el pequeño cambio de alianza, cuando los franceses se dedican a matar a su rey, ya le cortan la cabeza, y España no le queda más remedio que entrar en guerra en la primera coalición contra Francia, la que se llamó la Guerra de la Convención, con nuestra campaña en el Rosellón, que no fue inicialmente bien, luego ya saben que la cosa fue mal, que nuestros marinos estuvieron al lado de los británicos en el sitio de Tolón, intentando ayudar ahí a los realistas franceses contra los revolucionarios, donde sale por primera vez un capitán joven que se llama Napoleón, pues empezó a dar señales ya de su futuro genio. Y excepto ese pequeño trance que estuvimos aliados con los británicos, el resto de la centuria es completamente una guerra contra Gran Bretaña. Yo he calculado que por lo menos un año de cada 3 estábamos en guerra con Gran Bretaña. Entonces aquí, después del cambio de estar luchando contra Francia con la paz de Basilea, nos pasamos al lado francés, porque seguimos viendo nuestra política. Veía que el enemigo británico era más... iba a decir redutable, vengo todavía hablando francés, era más temible que no el francés, el francés en el fondo, sobre todo cuando aunaba su flota con la nuestra, nosotros éramos un enemigo muy, muy temido por los británicos, muy, muy temido. De hecho, en la Guerra de Independencia Americana, ya saben ustedes que tuvimos muchos éxitos contra la Armada, cogiendo convoyes enteros que iban a ayudar ahí para las tropas realistas, tropas británicas en América, los paramos en las Azores. Tuvimos unas operaciones muy importantes, sin hablar también de la toma de Pensacola de Bernardo de Gálvez, que ya saben que también fue una operación muy compleja, que incluso habiendo tenido un gran éxito, porque conseguimos eliminar el poder británico en todo el sur, que controlaban Florida y hasta el Mississippi, intentando llegar hacia la Luisiana, conseguimos arrebatarles completamente esos territorios, y nosotros todavía nos ha costado reconocerlo. Cuando tú ves la operación de Gálvez con detenimiento, te das cuenta que Gálvez estuvo a punto de fracasar también, porque llegar a un desembarco anfibio, como verán, es una operación muy compleja. La sigue siendo actualmente, pues imagínense en aquella época. Y encima que las tropas se tengan que mantener a la intemperie en una zona pues de marismas, como podía ser la zona de Pensacola, con indios ahí hostiles que eran pagados por los británicos para hostigar a cada momento. Es decir, Gálvez al final salió bien, porque en el ataque aquel, ya saben ustedes que voló un polvorín, y ahí hundió un poquito el pánico, los españoles lo aprovecharon y al final lo conseguimos, y todo muy bien.
pero tampoco, si hubiera salido mal, seguramente que estaríamos todavía hablando de Gálvez. Ahora, como salió bien, bueno, ahora se empieza a hablar un poquito más de Gálvez, pero ya digo que nosotros tenemos un sentido de la historia un poquito complicado. Los británicos, de luego, que no hablan de Pensacola. Ellos no quieren saber nada de Pensacola, porque como perdieron, si hubieran ganado sería otra historia. Aquí ven un poquito algunas imágenes del libro, pues cómo estaba configurada la bahía del Ferrol, que es una bahía, pues ya ven, bastante, la verdad que escogieron un buen sitio. Hubo sus detractores, porque decían que el régimen de vientos era muy malo, porque solamente una cuarta parte del año soplan vientos favorables, vientos del sur-suroeste para entrar a la bahía. En cambio, la mitad del año sí que soplan vientos favorables para salir de la bahía. El caño de entrada, la boca de entrada, pues hay momentos en los que solo hay 370 metros, es decir, que es un espacio realmente muy angosto, y la verdad que para proteger la entrada a la bahía, que ya saben que también en esa época era tradicional colocar una cadena para impedir la entrada si quisieran forzar, pues la verdad que era ideal para tener una estación naval. Además, la bahía por dentro tenía de profundidad 12 metros, suficiente para poder maniobrar bien con los barcos, etcétera, etcétera. Aparte de lo que es las construcciones, inicialmente, por cierto, la construcción se iba a hacer en La Graña. Lo que pasa es que luego que está aquí, luego se vio un fondeadero mejor en esta parte, que es donde ya se construyó el arsenal y el astillero. Aquí lo importante también era que este emplazamiento naval estaba muy bien protegido por la artillería. No porque yo sea artillero, pero vamos, está claro que no significa nada. Si tú colocas esto y no colocas unas baterías ahí para impedir la entrada, no hay nada que hacer. Entonces aquí sigue cierto que la boca, en esta época, pues tenía baterías en la playa de Doniños, todo lo que son numeritos, la batería de qué? Pero la de Peroniño en esta época todavía no está construida. La 3 es la de Canelas, Viñas, me parece recordar, bueno, tengo aquí Careño, San Cristóbal y San Carlos. Es cierto que la de Prioriño dicen que es probable que empezara a construirse en 1800. Esa fue la que luego se construyó la gran batería para la entrada de la boca del Ferrol, ya en los tiempos modernos, ha sido la de Prioriño. Todavía vamos allí y nos encontramos las plataformas de artillería, pero en esta época todavía no estaba construida. Se construyó un poquito después. Luego en el otro lado estaba Segaño y otra serie de baterías, sobre todo este triángulo de fuegos, que era fundamental, el que formaba el fuerte de San Felipe, que lanzaba la cadena hacia San Martín, más luego el de La Palma. Entonces, pasar por allí, la verdad que era muy complicado, y la bahía, como pasa muchas veces en las obras de fortificación, que si de esto no sirvió para nada, claro, no sirvió para nada, es que estaba ahí para que no tuviera que servir en la historia. Se habla muchas veces del Castillo de San Fernando de Figueras, no sé si lo conocen, yo he estado allí también mucho tiempo, y decían, no, la vela inútil, esto no sirvió para nada, una obra gigantesca, bueno, no sirvió para nada. Menos mal que no tuvo que servir para nada, la verdad, porque efectivamente la presencia de estas tres fortalezas impidió que los británicos intentaran forzar la bahía. De hecho, lo único que pudieron hacer los británicos es intentar hacer una operación, desembarcar lejos, acercarse por tierra, como habían hecho siempre en La Habana, era el sistema que utilizaban los británicos, entrar por tierra e intentar ocupar una de las fortalezas, y desde esa fortaleza, ya con la artillería, intentar destruir las otras para franquear el paso a su flota. Con respecto a las operaciones anfibias, los británicos en esta época eran el ejército con diferencia más aguerrido, luego ya llegaría el napoleónico, más aguerrido de la centuria, comparable probablemente con el prusiano, y sobre todo el prusiano no sabía nada del mar, pero es que los británicos llevaban 50 años, bueno, ya 50 años, llevaban 100 años haciendo operaciones anfibias. Recordemos desgraciadamente 1604, algunas de las que tuvieron éxito, Gibraltar, por ejemplo, que todavía nos sigue doliendo, Menorca, Cádiz, Rande, cuando cogen a la flota de Indias también, es decir, un montón de operaciones. En América consiguieron quitar todas sus posesiones, todas las islas que tenían las Antillas, los franceses se las consiguieron quitar. Atacaron Portobelo, destruyeron Portobelo, atacaron Cartagena de Indias, ahí les echamos un poquito para atrás, atacaron San Juan de Puerto Rico, que ahí fallaron, atacaron La Habana, que la cogieron. Es decir, estaban muy acostumbrados, y ellos tenían un sistema operativo ya de cómo hacer los desembarcos con sus barcas ahí bien numeradas, cómo se hacía el izado, cómo llegaban a tierra. Es decir, eran unos expertos en el tema, no eran unos diletantes, unos aficionados que llegaban ahí por cualquier manera. De hecho, ese desembarco que ven aquí es un desembarco que se hace en Holanda. Fíjese, British Troops Landing in Holland, porque Holanda se había pasado al lado francés y hicieron un desembarquito allí, como ven, que fue muy parecido al que se podría hacer en Prioriño. Los británicos tienen en su historiografía, cuando hablan de este acontecimiento, y no me quiero robar ya mucho, la verdad, cuando hablan de este acontecimiento, ellos decían que, bueno, los españoles son de naturaleza indolente, los vamos a pillar despistados, durmiendo la siesta,
casi sin defender, sus baterías van a estar ahí con nada, sin pólvora, es decir, esperaban encontrarse menos resistencia de la que realmente se encontraron. Y por otro lado, el general que mandaba las tropas terrestres, él dice que los informes que le habían dado en Inglaterra, pues era efectivamente que era muy favorable el desembarco. Pensemos que el primer ministro británico en ese momento era William Pitt, que en 1766, cuando era joven, había venido al Ferrol en una de estas visitas turísticas, pero realmente el tío venía a espiar, si no se hubiera ido a otro lado, se hubiera ido a tomar las aguas a otro sitio. No, fue a Ferrol, qué casualidad. Y el hombre en Ferrol se quedó realmente sorprendido del trabajo que habían hecho los españoles allí, los ingenieros españoles. Es decir, él es el que dice efectivamente que si Inglaterra tuviera un puerto como una base como el Ferrol, la protegeríamos con una cadena de plata o con unos muros de plata, depende de cómo lo quieras traducir. Luego, efectivamente, el arsenal, es decir, lo más parecido que tenía en Inglaterra era Portsmouth y era la mitad de capacidad que tenía este. Es decir, realmente él se quedó en la idea de que en el caso de guerra con España, si podemos, esto hay que liquidarlo ya. Porque además es un arsenal que está muy cerca de nuestras vías de comunicación, porque a lo mejor Cartagena le importa mucho menos y Cartagena, de hecho, nunca la atacaron. Cádiz sí que la atacaron mucho más. Pero Ferrol les pillaba también muy cerca. De hecho, en Monteventoso, que es el vigía que está ahí en Ferrol, ellos estaban acostumbrados a ver pasar barcos que iban hacia Gibraltar, que iban hacia América, que fueran escuadras británicas. No esperaban que desembarcara. De hecho, los primeros partes del vigía de Monteventoso, cuando vio aparecer la escuadra, decía, bueno, una de estas escuadras, como es primavera, ya estarán bajando las escuadras, y efectivamente el ejército británico entonces estaba en operaciones en Gibraltar, estaba Abercrombie, que era el general del mando del Mediterráneo, y estaban pensando operaciones en Italia, estaban pensando operaciones en Malta y operaciones en Egipto, que ya saben que era la campaña de Egipto de Napoleón en esta época. Es decir, ellos no... en Ferrol no se pensaba realmente que se les podía atacar. Yo decíamos, estos son tropas que van bajando para abajo, para Gibraltar, para atacar Cádiz o para atacar otro punto. Por eso, cuando vieron que efectivamente la flota cambiaba de rumbo y se dirigía rápidamente hacia la entrada a la boca, ya fue cuando empezó a cundir un poquito el pánico. Aquí vemos en uno de estos mapas cómo se efectuó el desembarco, que ya ven la playa. Este es Monteventoso, que hemos dicho, y Montefaro, que eran los dos vigías de la entrada del Ferrol. Pues desembarcaron los niños. Algunos autores dicen que no hubo desembarcos en Sanjurjo, en la playa de San Jorge. Otros dicen que sí. Los británicos dicen que sí, que desembarcaron un cuerpo allí. Bueno, pues si lo dicen los británicos, ¿para qué vamos a decir que no? Pero bueno, aquí con tal de discutir, el hecho es que se van, después de silenciar la batería que estaba aquí, que era la batería de Doniños, que estaba protegida ahí con una pequeña guarnición de artilleros que no pudieron aguantar el fuego de la artillería británica, ¿no? Porque estamos hablando de que bueno, aquí venían en total un centenar de naves y un montón de 5 navíos de línea, más una serie de fragatas, es decir, mucha artillería para lo que había allí. Rápidamente tomaron la playa y desde ahí ya pues se organizaron para intentar subir por la corredoira, que es el camino que sube hacia Balón. Balón es justo el punto que divide una sierra que está por aquí, que es la sierra de San Jorge, más la sierra de los Altos de la Graña, y desde ahí ya se baja hacia la ciudad del Ferrol. Entonces era un punto fundamental. Y si vas allí, te das cuenta. Tienes que estar allí para verlo, ¿no? El mapa no lo representa muy bien. Tienes que darte cuenta de cómo van el valle el valle de Valverde, que se llama, cómo sube para arriba, y es que esto es un cajón de que tienen que acabar subiendo hasta aquí para volver a bajar al otro lado. No había más remedio. Y eso fue lo que hicieron los británicos. Desembarcaron sin que los españoles pudieran hacer nada más, mientras estaban los españoles organizándose para la defensa. Sí que dio tiempo a que algunas tropas de infantería marina y de la infantería que estaba embarcada en la escuadra, pues pudiera desembarcar en la Graña y subir rápidamente a las alturas de la Graña para hacer algún tipo de acción para ralentizar el avance de los británicos, que según las fuentes hablan de 15.000, desembarcaron 15.000, los españoles solo eran 4.000. Claro, esto de las fuentes es muy complejo, lo de los números. Yo he hecho unos cálculos aquí también aproximados y la proporción de gente de tierra que ellos tenían eran 11.000 hombres. Que desembarcaron todos, sí, es probable, porque tenían 19 batallones de 10 regimientos distintos. Viendo las plantillas de los regimientos en guerra, pues sale más o menos esos cálculos, más luego los que desembarcaban también de las dotaciones que normalmente tenían los barcos, pues puede subir la cantidad efectivamente a 11.000 hombres que subieron los españoles. De tropas de tierra no teníamos más de 5.000 y no llegamos a tener los 5.000 juntos en ningún momento. Es probable que estuvieran en algunos momentos, por ejemplo, el primer contingente que salió a intentar frenar el avance, las avanzadillas británicas,
fueron 500 hombres que mandaba el capitán de fragata Ramón Topete, con un montón de pues, infantes de marina, más luego el Asturias y el órdenes militares, que era también infantería que estaba embarcada. Y ese fue el primer combate que hubo, la tarde del 25, una escaramuza. Pero bueno, hubo bastante baja. De hecho, en este combate murió un teniente coronel británico, que era el que mandaba el cuerpo de tiradores. Ellos estaban indagando en ese momento, tenían infantería de línea normal, y estaban investigando en crear lo que los franceses llaman voltiller, que son los tiradores, que es esa infantería ligera, que los españoles ya los teníamos desde hace mucho tiempo, pero ellos todavía no creían que la infantería ligera fuera interesante. Lo que pasa es que ya años previos habían estado investigando con un cuerpo experimental de tiradores, que se llama Rifle Corps, que en el fondo en español es tiradores, y aquí cogieron de varios regimientos, lo juntaron, hicieron ese cuerpo, y con ese ya su primera acción de combate fue esta, y el que lo mandaba, que era un teniente coronel, murió en este combate, lo cual demuestra que el combate tuvo que ser más duro. Los españoles sí que dicen que fue un combate duro, que duró muchas horas hasta el anochecer, y que hubo bajas por los dos lados. Ellos, los británicos, sus bajas, pues no dicen que haya muerto mucha gente, aunque resulta curioso que haya muerto un teniente coronel, ¿no? Dicen, si muere un teniente coronel tiene que haber muerto más gente de abajo, ¿no? Pero bueno, ese combate sirvió para decir a los británicos de que aquí iba a haber defensa, y el día siguiente, cuando hizo el amanecer, los españoles estuvieron moviendo muy rápidamente por la noche para acumular fuerzas. Se llamaron fuerzas desde La Coruña para que llegaran a intentar apoyar a la guarnición. Pues el general español, que era el mariscal de campo conde de Donadío, pues presentó batalla al amanecer. Formó esta línea de batalla, que esto lo ha dibujado Tamaritz, que es un ilustrador que tenemos, que también trabaja para Galland Books. Hizo pues un ataque en inferioridad realmente, porque aquí los españoles efectivamente no llegaron a juntar más de 4.000 hombres, y los británicos, ellos iban subiendo las vanguardias, pero detrás seguían subiendo las columnas hasta 10.000 hombres, podía haber habido lo que fuera. De hecho, los españoles en el primer ataque consiguen hacer rechazar a los británicos, pero los británicos, como se van reforzando, llega un momento en el que hay que optar por la retirada, que fue lo que se llama el combate de Brión, la batalla principal de este desembarco, que cuando el ejército se retira al Ferrol, realmente Ferrol pensaba que ya estaba perdida, porque al perder esta batalla cundió un poquito el pánico, sobre todo al ver nuestras unidades cómo se refugiaban en Ferrol y preparaban una línea de defensa en la ensenada de la Malata, que es justo la que está antes de entrar en Ferrol, ¿no? viniendo por esta ruta. Entonces, de hecho, llegó a ser así que Moreno, que era el teniente general de la Armada que mandaba la escuadra departamental, dio órdenes de que si entra la escuadra, pues hundimos los barcos y quemamos todo, sacamos. Es decir, estaban realmente convencidos a esperarse lo peor. Tenían la experiencia. De hecho, Moreno había estado en La Habana también y fue herido. Moreno, me acuerdo que había sido, cuando era teniente de navío, estuvo en el mismo sitio de La Habana. 38 años después se encontró también en otra situación similar, pero él ya mandando las tropas. Entonces, lo que pasó esa tarde del 26 de agosto, si el 25 había habido ese pequeño combate, el 26 por la mañana hay este combate, y más importante, es que cuando sube realmente el general Pulteney a ver por sus propios ojos, como dice yo, la situación de la bahía, dice, oye, aquí me han engañado, no me han engañado. Todo esto es parte que dijeron que aquí no estaba preparado, pues ahí está una artillería, pero si hay 5 barcos ahí totalmente artillados y que estaban colocados en fortaleza, como se llamaba, una formación que habían desplegado con todos sus cañones hacia la boca por si entraba la escuadra. Es decir, realmente vieron mucho movimiento, más tropas de las que se esperaba, y esa misma mañana probablemente Pulteney ya decidió, de hecho él dio la orden de repliegue esa misma mañana. Lo que pasa que los británicos, esto de irse sin haber probado algo o sin haber intentado algo, pues para salvar un poquito el honor, tenían que hacer algo. Entonces decidieron atacar el castillo de San Felipe a ver si sonaba la flauta. En estas operaciones era muy importante un golpe de suerte, ¿eh? Muchas de estas operaciones se decidía al final por un golpe de suerte y había que jugársela. Y un regimiento, el 52 británico, Oxfordshire, se decidió, vamos a intentar atacar al castillo de San Felipe. Si cogemos San Felipe y conseguimos destruir las baterías, a lo mejor entrando, rompiendo la cadena, quitamos la cadena, entra la flota, a lo mejor tenemos alguna opción de por lo menos destruir la flota, porque el ataque británico iba dirigido a destruir la flota del departamento y destruir el arsenal y el astillero. Esa era su intención, y luego largarse. No tenía intención de quedarse ahí como en Gibraltar ni nada. Era un ataque completamente, nada más destructor y nada más. Que de hecho aquí, por cierto, tengo un infante de marina y uno de estos del experimental Rifle Corps, que también son unos grabados que ha hecho este señor Tamarit, que también lo hace muy bien, la verdad. Pues este es el castillo de San Felipe, y por aquí es donde se produjo el ataque. El castillo, lógicamente, tiene sus fortalezas
sus baterías pues hacia el canal, porque su misión principal es cerrar la entrada a la bahía, pero también tenía un hornabeque, que es una construcción en forma de cuerno, quien sabe un poquito de fortificación sabe de lo que estoy hablando, que es la que está hacia el frente de tierra por si recibieran un ataque por ese frente de tierra, que es por donde los recibieron. Los británicos se deslizaron desde estas alturas. En esta época probablemente no había nada de arboleda, porque las fortalezas se talaba todo lo que había alrededor para tener visión. Entonces intentaron atacar un asalto. Los británicos tradicionalmente tampoco han tenido mucha constancia. Ellos quieren éxitos muy rápidos y optan, como decía Wellington en la guerra de España, prefieren sangre a sudor. Es decir, en vez de trabajar como trabajaba el ingeniero español o trabajaba el francés, que no hay problema, Vauban, el rey de la fortificación, se había que estar 40 días frente a una fortaleza para entrar técnicamente con el mínimo de bajas, lo hacían. Los españoles también. Los británicos decían, bueno, yo con que mueran unos cuantos y saltan, lo intentamos, venga, intentamos 4 cañonazos y de repente saltan. La verdad que los británicos eran un poco más bestias. Y aquí intentaron 3 asaltos. Y es el sitio donde se producen más bajas de los británicos. Ellos reconocen que aquí murieron 65 tíos de su regimiento del que atacó. 65 dicen ellos, a lo mejor murieron más. Intentaron atacar 3 veces, vieron que estaba muy bien defendida, porque las unidades que se habían retirado, parte del regimiento de Guadalajara se metió en este castillo, más luego los artilleros, más luego unas lanchas cañoneras que también estaban dando apoyo artillero y rápidamente metiendo más tropas dentro del castillo, pues no pudieron tomarla. Al no tomarla, ya decidieron definitivamente que la operación había fracasado, había que retirarse, y se retiraron. Los británicos, en sus cartas, en sus memorias, siempre hablan negativamente de los españoles en todas estas operaciones. Dicen, no eran tantos como parecían, cuando nos retiramos se les veía en las montañas, pero no se querían acercar, el soldado español es más flojo, si hubiera sido franceses nos hubieran... Sí, el típico británico que también está un poquito picado, porque como no ha conseguido lo que quiere, pues ya tiene que rajar de nosotros, ¿no? Eso hay que coger todas las fuentes, y ellos también, en ese momento, no dicen realmente toda la realidad, ¿no? Pero son sensaciones que también hay que de alguna manera manifestar, ¿no? Es cierto que el repliegue a nosotros también nos pilló por sorpresa. Es decir, el repliegue se hizo muy rápido, se efectuó muy rápido, desde las 5 de la tarde a las 7, las 8, los tíos ya estaban casi embarcados. Fue un repliegue muy rápido, los españoles no sabían realmente si se estaban replegando o no, nadie pensó en picarle la retirada, en ir allí, venga, ahora que se retiran, vamos a ponerse. Imagino que con la tensión que se había vivido, se decidió pensar, mira, enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Que se larguen de aquí y que vayan a atacar a otro lado, y ya está. Y efectivamente, cuando se vio que ellos pues se iban montando en los barcos y tal, pues no hubo ningún ataque. Dicen las fuentes españolas que ellos dejaron mucho material en la playa, y parece que sí, algo dejarían, porque no se puede entender que se podían reembarcar tan precipitadamente sin haber dejado ahí un poquito de material, ¿no? Es cierto que ellos no tenían tampoco mucha artillería, la artillería les costó muchísimo desembarcarla para intentar llevarla a las posiciones para poder tener algún efecto sobre las fortalezas. Entonces, sin gran artillería de sitio, la verdad que no había nada que hacer, porque estas fortalezas estaban muy bien guarnecidas. Luego, toda esta operación hay que tener en cuenta que los británicos pasaban por el Ferrol, pero ellos no. Su objetivo primordial, sí que es cierto que el primer ministro le gustaba Ferrol, pero decía, bueno, hacer un intento sobre Ferrol. Pero ellos tenían otra misión, ellos tenían que juntarse en Gibraltar con Abercrombie para atacar Cádiz, que luego no se pudo atacar porque Cádiz había una epidemia, y el gobernador, que era Morla, un famoso artillero, Tomás de Morla, pues les dijo, mira, no me ataquéis porque estamos aquí con una pandemia como la del COVID, pero es un tifus tal, que entonces aquí vais a morir o vais a contagiar vosotros. Entonces los británicos, por razones humanitarias, decidieron atacar Cádiz, y todo ese contingente se dividió. Pulteney con parte de tropas se lo mandó a Portugal y luego a Inglaterra a dar explicaciones, y Abercrombie se fue a Egipto, donde luego falleció. Aquí está Abercrombie, cuando le pegaron el tiro en la batalla de Alejandría, y el hombre murió. El siguiente jefe del Mediterráneo fue un famoso, que luego lo conocemos los españoles, que fue Moore, que luego murió también en La Coruña en la Guerra de Independencia. Fue el primer general inglés que estuvo en la guerra peninsular. De hecho, Moore, que era el jefe del 52 regimiento, él no participó en el desembarco de 1800, porque como pasaba en España, que no lo he dicho, todos los jefes que había en Ferrol eran los interinos, eran los sustitutos, porque el titular estaba en Madrid tomando las aguas o reunido en algún sitio. Yo a veces digo, pero estábamos en tiempo de guerra, y el general
no ocupa su puesto, ¿no? Cuando a lo mejor tenía que estar allí, ¿no? El capitán general, tanto el capitán general de Galicia como el jefe del departamento no estaban. Y los puestos eran todos interinos. Pues Moore tampoco estaba con su regimiento cuando desembarcó, estaba en otra comisión, y luego, cuando ya le nombraron jefe del ejército de operaciones en el Mediterráneo, en 1804, cuando volvimos a entrar en guerra con Inglaterra, porque aquí toda esta campaña se acaba en 1802 con la paz de Amiens, hay un pequeño periodo de paz, y luego en 1804 vuelve a iniciarse la guerra, ¿no? Y en 1804, la primera, nada más antes de declararse la guerra, lo primero que dice el primer ministro es: vas a atacar Ferrol, porque nos hemos quedado con la espina de 1800, vas a atacar Ferrol. Moore dijo: vale, yo ataco Ferrol, pero tengo que verlo con mis ojos, lo que hay ahí. Entonces el hombre vino con su hermano, Graham Moore, y con Cochrane, que era otro famoso almirante británico, desembarcaron en el Ferrol disfrazados de cazadores, con la excusa de cazar, se internaron un poquito por allí, subieron hasta la Graña, dicen que vieron algunos paisanos, esto lo cuenta Moore en sus memorias, se encontraron con algunos paisanos, que los paisanos se extrañaron, claro, porque todo el mundo sabemos lo que es un inglés, cuando lo vemos que es un británico, no es español. Entonces parece que efectivamente los paisanos se dieron cuenta de que aquí huele un poquito raro. Avisaron rápidamente a la plaza, y dice Moore que desde arriba, desde la Graña, cuando empezó a ver de las alturas, cuando estaba con el catalejo mirando las fortificaciones y toda la historia, dice que empezaron a ver movimiento en la plaza, como salían unas lanchas rápidamente, que iban a la playa, a donde habían dejado el bote, y dice que tuvieron que salir los tres corriendo hacia abajo, y que estuvieron a punto de ser capturados. También a lo mejor el tío exagera, ¿no? Para darle un poquito más de emoción a la película, pero sí que es cierto de que el señor, en general, cuando vio la Ferrol, hizo luego un informe y dijo: mire, olvídense del Ferrol, esta ciudad esta estación naval es súper compleja de tomarla, hace falta un montón de gente, la artillería hay que pasarla de arriba y abajo. Desaconsejó, y como él dice, y creo que libré de mayores males a nuestro ejército si hubiéramos tomado esta operación, lo cual demuestra de que el Ferrol, su configuración, fue un sitio muy bien escogido, y el tipo de fortificación, la forma de fortificar todas las defensas que tenía, eran ideales, porque ya digo, los británicos lo intentaron por 2 veces, incluso, ya digo, mandaron otra vez a su mejor general a verlo por sus propios ojos, y optaron por eliminarlo. Aquí vemos una foto de hecho, lo de John Moore está aquí, de hecho lo he puesto en esta parte, John Moore con el tal, pero bueno, me quedo antes con Pulteney, el amigo Pulteney que está aquí. Pulteney fue ayudante de campo de Jorge, del rey de Inglaterra. Y este es otro general, que no me acuerdo su nombre. Los dos eran diputados, como eran nobles, eran generales y diputados. Y es curioso que en este retrato está Pulteney, que fue llevado a dar explicaciones al Parlamento, y uno de los máximos que se quejó de él fue este señor. Este señor dijo que era una vergüenza lo que se había hecho ahí en el desembarco del Ferrol, que hay que hacer una investigación para depurar responsabilidades, porque la Armada se había ofrecido ellos de coger la fortaleza, pero se negaron. Aquí había un pique también entre las fuerzas terrestres y las fuerzas y la Armada, unos piques. Entonces Pulteney tuvo que aparecer ahí al Parlamento y tuvo que dar sus explicaciones, y él lo explica. Todo lo que está contando, decían que los españoles indolentes, de eso nada, yo vi una gran actividad, un montón de movimientos, se resistieron muy fuerte, es decir, está dando unas explicaciones que están en las actas del Parlamento, que es una buena fuente primaria para saber lo que pasó, porque él da sus explicaciones, y sus detractores hacen alusión a cartas y partes de otros, que no quieren decir el nombre, de cómo se había desarrollado el tema. Y él va rebatiendo uno por uno todo lo que le van diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen que Warren, que era el almirante, Warren se había ofrecido tal. No, Warren, y cuando yo le dije que nos retirábamos, él ni ningún marino se ofreció para nada. Y el único hubo un único oficial, que no dio el nombre, por cierto, único oficial que dijo que no había que retirarse, que había que continuar. Y luego me dio la razón de que hicimos bien en habernos retirado, él lo dice en el Parlamento. Entonces, bueno, ahí analizas, es una buena fuente para analizar realmente lo que pasó. Y al final el Parlamento votó de que no hacía falta hacer una investigación, se exoneraba de cargos al Pulteney, porque él también tocó un poquito al gobierno. Él dijo, claro, yo no quiso rajar mucho porque todavía estaban eran los mismos ministros. Yo fui con unas informaciones, unas inteligencias que me habían dado de cómo iba a estar esto, y realmente no fue eso lo que me encontré, tampoco insistió mucho más, pero realmente era una cosa, a mí me han vendido la moto completamente estos tíos, porque decían tal, y lo que me encontré fue otra historia. Por eso nada más que lo vi, decidí que no había nada que hacer, como luego, eso fue en 1801 cuando le llevaron al Parlamento, como luego en 1804 Moore volvió otra vez a corresponder. Ya termino, solamente
como todos estos libros siempre termina, yo soy un poquito melancólico ahí y siempre parece que hay que acabar mal, parece que hay que acabar triste, porque realmente después de todo el esfuerzo que se hizo a lo largo de la centuria, y lo mismo que pasó en el Ferrol, tuvimos una muy mala suerte, pero a lo mejor es que nuestro destino era ese, ¿no? Tampoco hacía mucho nuestro gobernante en el momento para mejorar nuestra fortuna, ¿no? Se dejó, durante la década del 90 se dejó de apoyar a la Armada con dinero, se gastaba el dinero en otras cosas, la paga, la maestranza de Ferrol toda la guarnición llevaba 8 meses sin cobrar, había habido huelgas 2 años antes, es decir, la situación era bastante tal. Pero luego, es curioso que la escuadra que habíamos defendido en Ferrol y que se salvó de la quema en 1800, toda desapareció en los 4 o 5 años siguientes. Fue muy triste lo del Real Carlos y San Hermenegildo, que fueron los famosos barcos que se cañonearon en Algeciras. ¿Se acuerdan de esa historia que dicen que un británico pasó por en medio y los españoles éramos tontos y tal? No, la cosa es mucho más compleja. Es cierto que los españoles pensaban efectivamente que estaban siendo cañoneados en la noche y empezaron a bombardearse ahí hasta que ya, cuando se dieron cuenta que eran españoles, ya los 2 barcos ahí volaron con sus dotaciones de 900 tíos. Es decir, fue una desgracia, una gran desgracia, que los británicos, por supuesto, argumentos para hablar de nuestra inutilidad cuando realmente esto era mucho más complejo y ellos también hacían algunas cagadas. Luego, posteriormente, en Trafalgar fue apresado el Argonauta y el Monarca apresado y hundido, es decir, no pasaron y naufragó, el San Agustín naufragó en Gibraltar, en Trafalgar. Es decir, los 5 barcos en 5 años ya habían desaparecido. Y luego las fragatas, tenemos la famosa fragata Mercedes, que hasta hace poco también estaba de moda, que era la que, en el Cabo Santa María, Graham Moore, que era el hermano de Moore, les atacó sin haber habido declaración de guerra, les atacó, aprovechó para hundirla, cuando eran barcos que venían de América con personas civiles, con niños, mujeres, toda la película es igual, los británicos no entendían. Y este fue una de las que explotó con toda su dotación. Ya saben que el tesoro se quedó abajo, luego entraron a intentar robarlo, cuando ya sabemos que todos esos tesoros son españoles, estén donde estén, todos esos precios son españoles. Explotó en Santa María, el Clara fue apresada también en Santa María, porque las dos iban allí. Paz fue encallada, esta es la que más duró, fue encallada y incendiada en Cádiz en 1810, ya cuando estaban los franceses en España. La Asunción naufragó en el Río de la Plata, la Balandra también apresada en Lisboa, apresado todo, toda nuestra escuadra fue apresada. Mientras ellos iban aumentando su poder, nosotros perdíamos todo el remanente que habíamos ido acumulando a lo largo del siglo XVIII y que realmente llegó a hacer temer a los británicos. Y realmente nosotros fuimos un enemigo para ellos, como digo, y otra vez iba a decir redutable, un enemigo que nos temía, y al final, pues bueno, llegó la Armada Española, se puede considerar que Trafalgar pues fue nuestro golpe ya maestro, más luego la guerra de independencia, y ya posteriormente pues ya nos dedicamos nosotros a luchar entre nosotros mismos, nuestras guerras civiles, y así hemos seguido casi hasta todavía, ¿no? Termino ya, por si hay alguna pregunta. Yo he llegado hasta las 8, que era lo que me habían dicho, con este cuadro que me gusta mucho. Es un cuadro británico, pero expresa muy bien el sentir, ¿no? Aquí está Santísima Trinidad, nuestro gran Escorial de los mares, como se decía, después de la batalla de San Vicente, el Cabo San Vicente, que es perseguida por una fragata británica que le quiere dar caza insistentemente hasta para intentar hundirla, porque los británicos eran un enemigo realmente coreáceo, perseguía, sabía dónde tenía que atacar. Trinidad se consiguió salvar de aquí, aunque aquí se ve un poquito desmantelado ahí, cómo se va moviendo lentamente por el mar. Luego ya saben que estuvo en Trafalgar, y en Trafalgar pues también fue capturado y tuvo que ser hundido. Y es un poquito el final de nuestra historia, de que yo, desgraciadamente, me acuerdo que en una conferencia me dice uno, pero en Trafalgar nosotros ganamos. Digo, a ver, explíquemelo. Claro, porque matamos a Nelson. Bueno, no lo matamos nosotros, mató un francés, pero bueno. ¿Y eso qué significa? Claro, como hemos matado al jefe, pues es como si hemos ganado. Digo, bueno, aquí cada uno pone la victoria como le da la gana. Pero que un español podamos decir que hemos ganado Trafalgar es un poco duro, ¿eh? Es un poco duro, pero el hombre estaba convencido, ¿no? Realmente, yo tengo que decir que toda esta historia es una historia realmente de la pugna, como digo en uno de los capítulos, pugna hispano-británica a lo largo de la centuria. Hubo momentos grandes, momentos que nosotros los recordamos, y el glorioso, algunas cosas, las campañas de la guerra de independencia, Blas de Lezo en Cartagena de Indias, Tenerife. Es decir, hay momentos que tenemos que recordar también. Ferrol probablemente es uno de ellos también, que hay que recordarlo más, porque si no, machaconamente ellos no lo hubieran repetido. Hay momentos, pero al final, en el cómputo global de la liga, esto es una liga, y muy bien, el Español está en segunda. Yo soy del Español, desgraciadamente. El Español ha bajado a segunda. Me da igual que haya ganado al Madrid o haya ganado tal, en el fondo es que estamos en segunda. Y nosotros, después de Trafalgar y en el siglo XIX ya, pues de nuestra armada, que había estado a un alto nivel, rayando
muy alto en el siglo XVIII, pues al final pasamos a ser, vamos a decir, segunda división, o ya no tuvimos el poder en ese momento. También es cierto de que en aquella época pues ya fue cuando perdimos todas nuestras posesiones, excepto Cuba y Filipinas, como bien saben, y Puerto Rico, y bueno, nos enzarzamos aquí en nuestras guerras carlistas y las guerras, y ya lo más importante es nosotros mismos, y perdimos un poquito nuestra visión exterior, que es lo que en el siglo XVIII por lo menos se puede decir que nosotros teníamos una política exterior definida, ¿vale? Hay gente que rajará de los pactos de familia famosos con los franceses, ¿no?, que decían que solo benefician a Francia e Inglaterra, para nosotros no sirve tal, pero bueno, nosotros fue una herramienta de política que dio resultados en algunos momentos. Bueno, con esto ya termino. Muchísimas gracias por la atención. Ojalá haya alguna pregunta y que sepa responderla. Muchísimas gracias. ¿Diriges las preguntas o...? Pues sí. Porque si no se enrollan. Bueno, a ver. No, más que yo. Pues el primero era esta, Enrique. Muchas gracias. Muy interesante. Yo he estado varias veces en el Ferrol, la última este verano, y puedo decir, confirmar que todo aquel que se interesa en esa zona, un poco por la historia o por la historia militar del Ferrol, Brión es una gran historia. Probablemente fuera de Ferrol menos, pero desde luego en Ferrol sí lo es. Y además he tenido la oportunidad de subir a Monteventoso y ver todo aquello, y la verdad es que te haces una idea de cómo es el tema. Quería saber una cosa muy concreta, esa línea de barcos que se formó en Fortaleza. ¿Me puedes indicar en el mapa más o menos? Sí, estaba entre la punta del Arsenal, y la punta de Seijo. O sea, que estaba detrás de las cadenas. Detrás de las cadenas, efectivamente, dentro de la bahía. Me parece que había un mapa que lo ponía. Aquí el mapa no es exactamente como estaba, pero yo se lo digo aquí ahora mismo. Estaba desde la punta del Arsenal hasta la punta de Seijo, que yo creo que es esta o es esta. Yo creo que es esta aquí abajo. Aquí estaba, de hecho se ve aquí un poquito desplegado. Aquí estaba en una forma de arco. Hay algunos grabados que lo ponen un poquito mejor. Era la formación habitual. También en La Habana se hizo lo mismo. Se solía bueno, en La Habana se hizo también, adicionalmente, se hundió un barco en la boca para evitar, sacrificaron 2 barcos los españoles en La Habana por evitar la entrada, que al final no tuvieron que, da igual porque como al final se perdió, hundieron todos los barcos, pero si hubiéramos ganado esa batalla, en La Habana, en cambio, a diferencia de Ferrol, se achaca al general de la Marina, que no me acuerdo quién es, al almirante de la Marina, que no me acuerdo quién es, Vicente, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas quién era el de La Habana, el que mandaba el departamento? Bueno, no, estoy hablando de 1762, no estoy hablando de 1898, estoy hablando de 1762. Se le achaca de que probablemente esa escuadra hubiera sido más operativa fuera. Si lo hubiera conseguido sacar antes de que los británicos desembarcaran, a lo mejor hubiera sido más operativa, seguro. En cambio lo mejor que podía haber hecho era quedarse aquí dentro, porque salir fuera estaba mejor protegida aquí, pero en el caso de La Habana es al contrario. Ahí estaba, Seijo y el martillo del Arsenal, que es como se llama esa obra. Y luego un comentario que quería deciros, sí. También un poco en honor a mis amigos de la zona. Es una vergüenza que La Coruña homenajee a Moore de la forma que lo hace, con ese parque, con esa tumba vacía, pero ahí en medio, y esas placas, me parece la calle y todo esto me parece vergonzoso, pero bueno. Es un comentario personal. Sí, yo estoy en La Coruña muchas veces a dar conferencias y conozco el parque y ellos siempre dicen de que ellos tienen mucho turismo británico, que viene a ver, es un lugar de la memoria para el británico. Y bueno, pues también los británicos se suelen quejar de que nosotros no les apreciamos mucho, porque ellos vinieron aquí a luchar por nuestra libertad. Bueno, vamos a... Y yo le digo, eso me lo decía Charles Day, no sé si lo conocen, que es un historiador muy bueno de la Universidad de Liverpool, que ha escrito mucho. De hecho, cuando él escribe Guerra e Independencia, son libros que se venden más que los españoles. Y yo digo, un tío de Liverpool, que parece a General Custer, porque es idéntico a General Custer, digo, que no lo que hace es copiar a Charles Oman, que lo escribió todo hace 120 años, y que algunas cosas, sobre todo cuando se metió con Álvarez de Castro, yo ya le tuve que decir, a ver, sí, pero ¿tú qué sabes de Álvarez de Castro? Si solamente contáis lo que hay aquí. Y él decía eso, de que incluso se enfadó una vez muchísimo con un compañero mío y me mandó una carta diciendo que España tenía que pedir disculpas por haberse metido con los soldados de su majestad británica, así lo ponía directamente. Porque nos habían metido un poquito con Wellington y con tal, cuando se dedicaban a saquear, ya saben lo que hacían aquí.
Y digo, chico, vale, sí, es cierto, Moore murió, tampoco Moore el hombre no tiene culpa de nada, hombre, murió defendiendo su retirada de sus tropas, desde luego. Y bueno, pero luego ya cada uno, ya digo, busca el turismo. Pregunta al fondo. Yo, más que haya estado un par de veces en Ferrol, yo soy de Ferrol. De Ferrol, bien. Bastante bien esto, y de hecho yo he participado en las recreaciones que hemos hecho en la Batalla de Orión y como parte de la asociación de allí. Y bueno, primero agradecerte porque efectivamente la bibliografía que había era un poco antigua y ya está, y sobre todo un tema ilustrado y tal se desapreciaba. Yo de hecho mandé a mi padre comprar este libro en Ferrol porque no pensaba que aquí en Madrid lo fuera a encontrar. Vaya. O sea que ya lo tengo, pero allí en Ferrol. Y nada, solo comentar que una de las cosas que se leía en la bibliografía clásica y que siempre se ha hablado es también el asunto de la flota, de que Pulteney realmente él quería continuar, pero que es el almirante el que le dice, este sí, el fondeadero de niños es malísimo, Sí. venía tormenta y podía efectivamente. las rocas, y que es el que le dice, mira, tú verás lo que haces, yo me voy. Eso también es una de las cosas que... Es verdad. A ver, está claro que ellos decían que el barómetro bajaba, efectivamente, la tormenta les pilló luego un día después y se refugiaron en Vigo, en Rande, para capearla y luego siguieron. Hombre, Warren era estaba subalterno a lo que dijera Pulteney, pero ya te digo, la misma mañana del 26 ya se sabía que la decisión la tomó Pulteney, que había que largarse, y lo que no parece explicable es que Warren quisiera insistir, como algunos diputados llegaban a decir, que miembros de la Armada insistían en que se podía haber hecho algo más, porque Warren ya sabía que efectivamente esto es una operación que tiene que ser rápida. Si no nos metemos dentro de la bahía, estamos perdidos. Y probablemente eso también favoreció que Pulteney tomara la decisión al final de retirarse. Es cierto. Sí. Nada más que comentar esto. ¿Qué otra pregunta por ahí? Sí, quería preguntar, muchas veces cuando han ido en las eternas luchas de británicos contra españoles en el mar, un amigo siempre concluía diciendo que sí, pero esto se resume en la demografía es superior a la británica y a la española, es que eran más, es que siempre eran más, da igual. Dice, incluso para en Trafalgar, para llegar a los barcos, es que ellos se enfrentaban gente reclutada a toda prisa, y hablo de Trafalgar, contra profesionales, tal que así, además de los desmanes hechos propios por los políticos, el estado de la flota, etcétera. Tal era así en 1800 también. A ver, los británicos tienen una mentalidad insular, entonces ellos le dan mucha importancia a la Armada. De hecho, las tropas de tierra siempre eran subalternas. Es decir, el primer gran jefe británico, pues Marlborough y Wellington y el amigo Montgomery y poco más. Los grandes almirantes, en cambio, Nelson, son los grandes héroes, Jervis, toda esta gente, o Rooke. Y eso que cada uno, el problema de los británicos es que normalmente cada general estaba unido a uno de los partidos, al liberal o al tal, y depende de quién gobierna, pues sale uno y otro. Eso pasa en todos lados. Vamos a ver, los británicos, en comparación con los españoles, los británicos tenían una forma de educar a los marinos de manera distinta. Nuestros marinos se educaban en la Escuela de Guardia Marina, que eran gente técnicamente muy brillante, como ya sabemos, un montón de marinos. Y nosotros teníamos nuestro problema, eran las dotaciones, efectivamente. Nosotros, Mazarredo, que fue uno de los mejores almirantes nuestros del siglo, pues decía que en 1798 decía que nos faltaban 35.000 hombres para la Armada. Es que es mucha gente. Es que nos faltaban muchísimas dotaciones. Y las dotaciones se cogían de cualquier manera y se intentaba rellenar los barcos. Entonces, con falta de... En cambio, los británicos servir en la Armada... pues era la forma normal. Sus matrículas estaban siempre metidas en los barcos. Siempre metidas en los barcos. Luego también ellos tenían una forma como era un ejército expedicionario, su forma de actuar tenía que ser violenta por naturaleza, porque son gente que va a luchar en territorio enemigo, que como las cosas salgan mal están perdidos. Ahí les van a matar, les van a pasar cuchillo. Entonces tenía una forma de actuar muy violenta, realmente como nos pasaba a nosotros cuando hicimos la conquista de América, cuando Hernán Cortés con 300 tíos controlar un imperio como el azteca, pues había que ser un poquito violento o te cogían ahí un poquito. Es decir que se entiende. Y también el británico era un soldado porque le gustaba mucho el pillaje. Pues sí, le gustaba mucho el oro. Entonces los británicos aquí, en el Ferrol, para animarles, le dijeron, oye, que los barcos que están allí están cargados de oro, y es el mito.
Los británicos se pensaban que todo barco español que iba por el mar estaba lleno de oro. Y los británicos decían, el botín, vamos a por el botín. Entonces, y ellos lo dicen, los soldados, no nos dejaron, hay soldados que dicen en sus cartas y no nos dejaron coger esto sabiendo que y perdimos el tesoro. Pero ¿qué tesoro estás hablando? Lo que te han dicho tus generales, ¿no? Porque aquí no había ningún tesoro, Entonces era otra mentalidad. Los españoles en ese tiempo, nuestra armada era una armada que realmente era para defender nuestras posesiones y para unir nuestros territorios que estaban muy, muy separados. Y luego teníamos, bueno, nuestra armada era una armada de guerra como cualquier otra, pero teníamos tantos escenarios. ¿Tan definitivo y tan duro fue el golpe de Trafalgar? Hombre, para nuestra armada sí, nosotros perdimos ahí ya la mayor parte de nuestro... todas las posesiones ultramar. No creo que... Es decir, si hubieran perdido las posesiones aún sin tener armada. De hecho, nosotros mandamos una expedición. Tuvimos barcos para mandar a Morillo después de la Guerra de Independencia a América. Y ya sabemos que en América nuestros indígenas de allá casi se pusieron de nuestro lado. Los realistas eran los indios, en contra de las clases criollas. Lo que pasa es que los criollos habían visto el ejemplo de Estados Unidos y luego tenían mucho el apoyo británico y se iba a perder igual. No creo que por haber tenido una armada, hombre, si hubiéramos tenido una armada poderosa y hubiéramos destruido a los británicos, pero eso era muy difícil. Es que estamos hablando de luchar ahora contra Estados Unidos. Es David contra Goliat. Es que las proporciones eran muy distintas, muy desequilibrada. Si, por ejemplo, el objetivo era tan importante, además del reconocimiento que nos ha dicho usted de algunas personas que se pasaron por allí de vacaciones, digamos, ¿se hizo algún trabajo para, digamos, confundir al enemigo de decirle, no vamos a atacar aquí, vamos a atacar en otro sitio para que estén desprevenidos? Hablas de los británicos, si hacían... Sí, como son tan rápidos, decía usted, las operaciones y demás. Hombre, siempre el espionaje siempre ha funcionado, pero la verdad es que cuando se ve una escuadra de un sitio, pues para empezar no se les decía dónde iban, en teoría, no se decía dónde iban. Ellos saben que iban al Mediterráneo, podría filtrarse dónde iban a ir, pero es que era una inteligencia que no... podían ir a cualquier sitio. Si la gran ventaja de una operación anfibia es que se puede escoger el lugar de desembarco y el defensor no puede saber ciencia cierta dónde va a ir. A lo mejor imagínate que atacan Coruña, porque ya haber atacado Coruña, o podían haber atacado otra vez Rande, que ya lo conocían, o bueno, Cádiz está claro que le iban a atacar porque estaba Gibraltar. Es decir, podían haber desembarcado o podían haber atacado también Pasajes o algún... Ellos querían el Ferrol por la calidad de la pieza, porque destruir el Ferrol era un gran punto para ellos. Pero saber que iban a venir, no sé, ya digo, el de Monteventoso, ve pasar la escuadra, no, estos eran... De hecho, cuando mandó el informe a Melgarejo, que era el teniente general de la Armada que mandaba el Departamento del Norte, interinamente, o sustituyendo al jefe, él dijo, no te preocupes, como era el día de San Luis, 25 de agosto, estaban celebrando ahí una fiesta en honor a la reina, y decían, no, esto es una escuadra que tal, que siguen, que han virado, ya tuvieron que subir arriba, Moreno, y a ver qué pasaba ahí, y efectivamente era un desembarco, es decir, nadie se lo esperaba. Por mucho que estábamos en guerra, Y en teoría había un campo volante que estaba protegiendo desde estaca de Bares hasta el Miño, desde Leo hasta el Miño, estaba protegiendo todo Galicia, porque podían desembarcar en cualquier lado. Lo que pasa es que sí que es cierto como que Ferrol tenía su guarnición y yo creo que fue suficiente, su guarnición suficiente para repeler este ataque. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que... Bueno, pues entonces, siguiendo la tradición de esta casa, lo primero es, siguiendo la tradición de esta casa, pues, la mascarilla, al final ya voy a dormir con ella, muy probablemente. Sí. Yo ya me la pongo, ya. Ya la pongo. Bueno, lo primero lo que llamamos aquí avisos parroquiales, es decir, que de manera inmediata, qué más eventos tenemos la semana que viene, ¿vale? De momento tenemos 2. El martes hay otro libro de Galamuk, se llama Las Guerras Olvidadas, coge el periodo entre 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, pues todas esas guerras que realmente dieron la base para lo que es la historia militar de Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La época de los imperios, vamos a decir. En este caso, pues bueno, como es difícil conseguir los autores, en este caso lo voy a dar yo, lo digo por si alguno se anima, pues esto es como las películas, ¿no? O sea, estás en el restaurante y este es el cocinero y haces de cocinero, de mayordomo y de camarero. Entonces, y luego el jueves hay un libro, se llama Azules y Grises, de Editorial Salamina, si lo recuerda. El autor Mañez vendrá desde Sevilla, ha sido de los muchos libros que hemos tenido que aplazar la presentación de cuando empezó el confinamiento. Esta vez, pues bueno, confiemos que podamos hacerlo.
Y dicho lo dicho, aparte de agradecer a Germán la excelente exposición, que creo que nos ha encantado, yo de hecho, si sobra algún libro me voy a llevar uno y me lo vas a dedicar. Pues esto, el que quiera llevarse un libro, lo cogéis al fondo, lo ponéis aquí, esto Germán os lo dedica y lo pagáis arriba.